Buenas noches a nuestros amigos de la Jornada de Oriente. Bienvenidos a su programa Las Reporteras. Los saluda Patricia Méndez. En esta ocasión, 14 de febrero, pues vamos a abordar un tema relacionado con las relaciones sentimentales y que en Puebla pues marca mucho un fenómeno que pues tiene ocurriendo por lo menos, no sé si los invitados podrán comentar algo distinto, pero por lo menos más de 5 años, en donde se ha convertido en un fenómeno bastante visible, que es el tema de los feminicidios. Y bueno, pues vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados. Nos acompaña Samantha Páez Guzmán. Ella es responsable del Observatorio de Violencia Digital contra las Mujeres y el programa de análisis para la incidencia en violencia feminicida del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla. Muchas gracias, Samantha. Hola Pati, buenas noches a ti y a toda la audiencia. Gracias. Y también nos acompaña esta noche Brahim Zamora Salazar, quien él es representante del Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos, que también tiene una gran presencia aquí en el Estado de Puebla. Buenas noches, Brahim. Hola Pati, hola Samantha, hola a toda la gente que nos escucha esta noche. Muchas gracias. Pues si podemos empezar a entrar en materia, Samantha, ¿nos pudieras hablar un poco de la experiencia sobre cuál es, Samantha, y después si nos da oportunidad también que nos comente Ibrahim, acerca de, desde su experiencia y desde las áreas en las que están ustedes analizando el tema, cuál es la situación o cómo describirían la situación de los feminicidios en este momento en el Estado, por favor? Sí, Pati, pues mira, nosotras lo que hacemos en el programa de análisis para la incidencia en violencia feminicida es que hacemos un registro hemerográfico de esta clase de delitos. Y bueno, yo creo que es muy importante esta fecha, 14 de febrero, hablar de la relación que hay entre feminicidio y las relaciones de pareja. ¿Por qué? Bueno, me gustaría empezar tomando un dato que me parece fundamental, ¿no? De acuerdo a nuestro último informe, que se puede consultar en la página del Consejo Ciudadano, pues la mayoría de las víctimas, el 49% de las víctimas, tiene de 20 a 34 años de edad. Entonces, en este rango de edad, pues las mujeres es muy usual que ya tengamos una pareja o hayamos tenido ya varias parejas, y entonces ahí es donde me gustaría como centrar, o sea, la vida de las mujeres está en pleno desarrollo, en pleno apogeo, y desde luego también las relaciones, ¿no? Sentimentales y sexoafectivas, ¿no? Y de ahí pues pasar al tema de cuáles son como los principales responsables de este delito, y pues nos encontramos que la mayor parte de los responsables son las parejas o las exparejas. Es decir, en el 49% de los casos se puede determinar que tienen esta relación, o son sus parejas o fueron sus parejas, ¿no? Y esto es un fenómeno que yo creo que también Brahim nos puede explicar un poco más, porque el observatorio ya tiene más tiempo documentando los casos de feminicidio, que es usual, ¿no? Algo que también decía, por ejemplo, el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, es que hay algunos estados donde han detectado que, por ejemplo, el feminicidio ya se vincula más con otros hechos sociales, pero en el caso de Puebla sí está mucho más relacionado con las relaciones de pareja en este sentido. Y también creo que es importante decirlo, es importante ver que una de las causales principales por las que nosotras identificamos que puede ser o tratarse de un probable feminicidio es justo la causal que habla de la existencia de una relación sentimental, afectiva o de confianza entre la víctima y el activo, ¿no? Entonces, eso nos da mucho este contexto de cómo es que los feminicidios en el estado de Puebla se relacionan con el machismo dentro de las relaciones de pareja, y con esta cuestión que tiene que ver como con una cosa como de posesión, ¿no? Los hombres sienten que las mujeres son su objeto, que les pertenece y que por lo tanto pueden hacer con él lo que quieran, ¿no? O sea, desecharlas,
como si fueran un objeto, privarlas de la vida, abandonarlas en un predio, en un lugar público, o sea, porque para ellos es eso, son un objeto, y bueno, creo que es importante reflexionar cómo estamos teniendo o cómo estamos vislumbrando las relaciones de pareja para pues ir profundizando en este análisis. Sería pues mi participación. Ibrahim, ¿cómo ve el observatorio estos datos? Estaríamos hablando entonces de que por lo menos en una proporción porcentual, una de cada 2 personas o mujeres que son víctimas de un feminicidio, el agresor o el victimario es la pareja o alguien cercano. ¿Cómo lo observa Odesir? Sí, este es un fenómeno, como ya decía Sam, pues muy marcado en el feminicidio en Puebla, ¿no? Justo hay otras realidades del feminicidio, pero esta es una que a mí me parece que se tiene que abordar desde una perspectiva integral. Es decir, no basta con que la respuesta esté centrada única y exclusivamente en resolver casos. Es decir, falta todo un andamiaje preventivo integral que tiene que ver con la adecuada atención de la violencia familiar, de la violencia de género, de la violencia de la pareja en momentos tempranos. Es decir, ¿qué pasa cuando una mujer denuncia actos de violencia de su pareja o de su acosador también, ¿no? Es decir, porque muchas veces, aunque es como la pareja sentimental, en realidad ahí tendríamos que vislumbrar un montón de elementos y unas narrativas sobre el amor y sobre las relaciones personales muy particulares. Es decir, muchas veces es alguien con quien se tuvo un vínculo y que ese vínculo se terminó hace tiempo, ¿no? Y entonces ya no es una pareja sentimental, ya es una persona que está insistiendo en retomar una relación, por ejemplo, ¿no? Entonces ya es más bien pues, un acosador probablemente, ¿no? O estas relaciones de poder desigual que se dan muchas veces en las escuelas, en los centros laborales, donde aunque hay una relación de conocimiento, es decir, la víctima conoce a su victimario, esta relación se da en un contexto de poder, ¿no? Y en ese contexto de poder lo que ocurre igual es el acoso, el hostigamiento y esa violencia va aumentando. Entonces, mientras no haya, digamos, mecanismos donde no solamente el Estado, sino también el sector privado, el sector educativo y otros sectores sociales pongan atención a la desnormalización de la violencia, pero también a la atención de la misma, esta crece, pues eso es, la gente experta en el tema de la violencia entiende perfectamente bien que es un fenómeno que crece y que crece en espiral. Es decir, un acto violento, un feminicida no va a matar a una mujer, un feminicida con estas características, pues, ¿no? No va a matar a una mujer de inmediato. O sea, no va a ser como, ya me dijo que no y la mato, ¿no? Así no funciona. Es decir, las relaciones de violencia son escalonadas, son lentas, de repente hay contracción, ¿no? Hay etapas de luna de miel y la violencia vuelve con más y más fuerza si no se atiende a tiempo. Y ello implica, indudablemente, un trabajo que desde lo decir percibimos no se está haciendo o no se está haciendo lo suficiente de trabajo con hombres. Es decir, cuando una mujer denuncia violencia ante el Ministerio Público o ante el DIF o ante las instancias que atienden este tipo de situaciones, ¿no? Las secretarías de igualdad y para la igualdad, etcétera, se capta a las mujeres
se les da atención psicológica, se les da asesoría legal, se levanta la denuncia. Sí, digamos, el sistema funciona, ¿no? Porque muchas veces lo que ocurre es, vaya usted a su casa, tiene que venir con más signos de violencia, o eso no es violencia, o está usted exagerando, o lo que sea, ¿no? Digamos, si la respuesta es adecuada, al perpetrador nunca se le cita para nada. No hay una base de datos de perpetradores de violencia que ayude a identificar y a darle seguimiento y atención a ellos. Y no tiene que ver con la amenaza de cárcel, ¿saben? Es decir, el tema punitivo tiene un efecto, pero no es un efecto disuasivo, porque hay un alto nivel de impunidad en México en términos generales. O sea, no solamente en el tema de feminicidio, sino en el tema de cualquier delito. Entonces, decir, bueno, si 1 de cada 100 casos son los que acaban con una sentencia, pues en realidad nadie me va a hacer nada, ¿no? O sea, la percepción de impunidad frente a este tipo de delitos es muy clara, muy sencilla. Entonces, se tendría que apostar a modelos de reeducación y a modelos de captación de perpetradores de violencia como una estrategia de prevención del feminicidio. Es decir, a la vez que se atiende la violencia en etapas tempranas, evidentemente se está previniendo este tipo de feminicidio en particular, y es ahí donde me parece que está fallando la respuesta del Estado, ¿no? Es decir, en términos de cómo pensamos en las estrategias para detener esta pandemia, ¿no? Esta epidemia de muertes que, como bien decías, no se ha detenido en los últimos años, a pesar de la alerta de violencia de género, a pesar de los grupos interinstitucionales, a pesar de una serie de esfuerzos que se han venido haciendo, ¿no? Ahí yo terminaría esta parte. Esto que ambos señalan es muy importante. Yo rescataría mucho esta parte acerca de que primero hay una relación o una idea, una concepción de poder del victimario hacia la víctima, ¿no? Lo quiero resaltar porque, bueno, en psicología, pues, se habla, por ejemplo, de perfiles sociópatas o psicópatas, que no necesariamente son estas leyendas urbanas que vemos de asesinos en serie o ladrones en serie, ¿no? Sino que en realidad son personas comunes que podemos encontrarnos en la calle normalmente, pero que tienen unos rasgos psicológicos muy diferentes, pero que destaca uno, que es el observar a las personas o a las mujeres como objetos, ¿no? El hacerlas ver como objetos, en general a las personas. Y los sociópatas, que también entiendo, pues digamos que tienen un grado de concepción, de conciencia, perdón, un poco más marcado, pero que también son muy comunes, ¿no? Son perfiles en la sociedad muy comunes. Entonces, destacaría mucho esta parte acerca de que esta relación de poder que ustedes señalan, de dominación acerca de las mujeres, porque esta idea las llevaría a hacerles lo que sea, ¿no? Desde lastimarlas psicológicamente hasta poderlas asesinar y, como decía Samantha, abandonarlas de repente en una barranca, en un lago. Hemos leído historias acerca de que las han asfixiado, incluso vimos casos de donde las desollaron, y el año pasado vimos un caso donde las incendiaron, ¿no? A madre y a hija en un mismo vehículo en el interior del estado. Y otra parte que destacaría mucho, Brahim, es esta parte que señalabas de que quizá las políticas públicas, ya sea de gobierno, bueno, en caso de gobierno, las políticas públicas de gobierno o las acciones de la iniciativa privada o de la escuela o de la academia, están enfocadas en las mujeres, pero no se trata a los perfiles masculinos que predominan en las agresiones. Entonces, no sé si nos pudieran hablar de estos temas y sobre todo de cuál es el perfil
de los feminicidas o de los agresores que ustedes han identificado, por favor. Yo quisiera decir que, por ejemplo, entiendo como este punto que mencionas de la psicología, pero también quiero decir que en una sociedad tan patriarcal y tan machista en la que vivimos, eso no se ve mal, ¿no? Es decir, lo vemos desde el acto de el acoso callejero o el acoso sexual en el espacio comunitario, donde te chiflan, te pueden decir palabras lascivas, te pueden minar, y eso pareciera que es lo típico. Es más, debería halagarnos como mujeres que nos hagan eso. Y entonces, aunque esto, como tú bien lo explicas, refiere una situación que quizá pudiera pensarse no es ideal en el desarrollo de una persona, en el desarrollo social de una persona, en una sociedad patriarcal y machista, esto no se ve. Es como si se diluyera un poco en el mar del patriarcado, ¿no? ¿Por qué lo quiero decir? ¿Por qué lo pienso así, no? Si todos los hombres son educados, o la mayoría de hombres, y educados no solo en las familias, también por eso es importante los medios de comunicación, y qué buena esta invitación y esta iniciativa que tienes tú y la Jornada de Oriente de hablar de estos temas, porque la educación que tienen los hombres muchas veces en los hogares, en las escuelas, desde los medios de comunicación, desde sus empresas o sus lugares de trabajo, es patriarcal, ¿no? Donde entonces es súper normal que, bueno, ya el jefe está hostigando a sus colaboradoras y es súper normal. Y entonces todo esto se vuelve tan normalizado y tan común que entonces ya no se pueden ver estas violencias que bien decía Brahim, pues siempre van en aumento y siempre se dan en todos los espacios, ¿no? Y respecto a los perfiles, creo que también es muy importante como decir que también tenemos que identificar que las tentativas de feminicidio, o sea, es decir, los perpetradores del feminicidio muchas veces dan señales, ¿no? Desde, repito, el acoso callejero, muchas mujeres fueron acosadas por sus propios violentadores, y desde luego también en los espacios privados como son los hogares, ¿no? En ese sentido, pues nosotras hicimos también un análisis de tentativa de feminicidio. Como ustedes sabrán, desde hace un par de años está esta figura en el Código Penal del Estado de Puebla, y pues también identificamos justo que la mayoría ocurre en el espacio privado, o sea, en el espacio del hogar, ¿no? El 67% de los intentos de feminicidio ocurrieron en los hogares de la propia víctima, y el 75% fueron igual, parejas y exparejas de la víctima, ¿no? Entonces, desde ahí se tiene que empezar a identificar estos casos y desde luego sancionarse como es el delito. Y también me gustaría como destacar en este sentido algo que no, o que se está de repente dejando de lado, ¿no? Un feminicidio no solamente es un ataque hacia la víctima, es un ataque hacia toda la familia, hacia el contexto familiar, y también un ataque hacia todas las mujeres, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, me entero que mi vecina fue víctima de feminicidio por su pareja y que ella llamó y que nadie hizo nada, que estuvo llamando constantemente a las patrullas y nadie hizo nada, es un mensaje para mí. Nadie me va a hacer caso si yo intento denunciar a mi agresor, ni nadie me va a hacer caso si yo intento hacer algo, ¿no? Pero también es una gran afectación a la familia, porque recordemos que muchas de las víctimas de feminicidio, y que incluso fueron víctimas de feminicidio por sus parejas o exparejas, tenían hijas e hijos que quedaron en la orfandad, ¿no? Y después pues vienen madres, padres, hermanos, hermanas, toda la comunidad familiar se desdibuja, se desmorona por un hecho tan grave como es un feminicidio. Entonces, sí es importante como pensar que no solamente es privar de la vida a una mujer, sino es privar de una familia de ese ser tan importante, de esa integrante tan importante en ese núcleo familiar, privar de una madre a una hija o a un hijo, privar de una amiga, de una colaboradora,
y también pues es un mensaje social. Entonces creo que si tomamos en cuenta estas dimensiones, vamos a ir un poco más allá de por qué es tan grave el feminicidio y por qué en un contexto tan patriarcal y machista, el feminicidio, pues como tú bien lo mencionas y como lo decía Brahim, sigue siendo impune en el estado de Puebla. Oye, Samantha, no sé si nos pudieras ahondar sobre esto que señalabas de la figura penal de la tentativa de feminicidio. ¿Sí funciona en Puebla? O sea, ¿sí opera por lo menos? Pues mira, de los datos que nosotras tuvimos de 2019, pues muchos de los victimarios de intento de feminicidio no tenemos ningún caso detectado de sentencia por tentativa de feminicidio. Hay 3 vinculados a proceso, pero muchas veces se les vincula a proceso por violencia familiar, por lesiones dolosas. Unos son liberados porque se les considera riña y la riña es una falta administrativa. Entonces, en realidad, no. O sea, si del feminicidio hay impunidad, el intento de feminicidio, hasta donde nosotras tenemos documentado, hay menos. Hay personas que fueron, como les digo, liberadas porque las autoridades piensan que se trata de una riña. O sea, como suponte que inicia en la vivienda, salen, gritan, no sé qué, y se lo llevan por riña, pero pues puede pasar 24 horas ahí privado de la libertad y luego se le libera. Entonces, en realidad hay 0 hasta ahorita sentencias que nosotros tenemos detectadas por intento de feminicidio y pues faltaría ver en estos casos donde se les vincula a proceso o están siendo imputados, ver cómo se desahoga. También es cierto que muchos optan por suicidarse. Muchos de los victimarios, para abstraerse de la justicia, cometen el feminicidio y después se suicidan. En el caso de feminicidio sí tenemos ubicados al menos un 3% de sentencias, o sea, es decir, bueno, es muy bajo, pero sí tenemos ubicadas algunas sentencias por feminicidio, ¿no? Brahim, ¿cómo observas tú estas pues perfiles de los agresores? ¿Cómo el observatorio qué ha visto? Sí, pues sí hemos estado como revisando el perfil de los agresores. Estamos preparando ahora un documento, como un documento final del trabajo de observación que hemos hecho sobre feminicidio desde 2013. Entonces estamos actualizando muchos datos y dándole pues una revisión histórica a los 7 años. Queremos presentarlo en junio. Y justo hemos estado revisando el tema de los perfiles, ¿no? Algunos años ya los tenemos como un poco más acabados. Entonces, el principal dato es que hay muy poca información sobre los perfiles. Es decir, se sobreexpone a las víctimas mediáticamente, pero pareciera que el perfil del victimario queda muy resguardado. Y eso no tiene que ver solo con la presunción de inocencia, es decir, se puede resguardar la personalidad, la protección de la personalidad del victimario, pero su perfil puede ser perfectamente público. Eso nos ayuda, tener los perfiles de los feminicidas, nos ayuda mucho en términos sociales a comunicar justo la idea de que un feminicida no es una persona enferma, como bien decía Sam, no es una persona loca, ¿no? Porque ese es un discurso muy recurrente, es que esos locos que violan, esos enfermos que matan, no, a ver, es decir, hay una construcción muy profunda, una raíz muy profunda en las relaciones sociales entre mujeres y hombres que sostiene un sistema, que es el patriarcado. Y en ese sistema, pues los hombres llevamos una serie de privilegios por delante, pero también la construcción de pensamientos muy poderosos y muy profundos, ¿no? Y que tienen que ver con la propia violencia como un modo de vincularnos entre nosotros y con las mujeres. Y esa violencia está justificada todo el tiempo. Lo vimos ahora en el caso de Nat Campos, ¿no? Es decir, pues ¿para qué toma? ¿No? Y es decir, lo que tendría que pasar después de una borrachera es que te dé una cruda horrible, nada más, ¿no?
no que alguien te agreda, no que alguien te violente. Es decir, pero ¿qué pasa cuando los hombres bebemos? Cuando los hombres bebemos, entonces sí está justificado. Es que se puso loco o se puso agresivo porque estaba borracho. Entonces sí, eso sí es justificación, ¿no? Entonces el alcohol juega un papel muy importante en esta discusión. Ese dato no lo tenemos. Pero hay algo que sí nos llamó poderosamente la atención, por lo menos hasta el año 2016, que es donde llevamos ahora este análisis de perfiles, y es que de los pocos datos que podemos obtener sobre los asesinos, los datos que registra la prensa, es que hay una tendencia a la disminución de la edad de los asesinos. Es decir, en 2013, del mayor rango de victimarios que tuvimos, el 32% estaba en el rango de edad 40-44. Estamos usando los rangos de edad de INEGI. Para 2016, este mismo rango de edad, digamos, de lo que pudimos registrar, que fueron 12 victimarios, el 15% ya estaba en el rango de 15 a 19 años. Ese es un mensaje muy poderoso sobre la necesidad de trabajar temas de violencia con hombres jóvenes. Es decir, hay una reducción de edad en las relaciones violentas, lo que nos arroja el dato, ¿no? O sea, el perfil de edad de los hombres estamos hablando solo de aquellos que eran pareja o tenían un vínculo afectivo con la víctima. Es decir, la violencia en el noviazgo se está agravando y ese es un foco rojo que hay que atender inmediatamente. También hay, la relación sobre la información de víctimas y victimarios pues es muy poquita, ¿no? O sea, vamos teniendo, aunque cada vez hay más información sobre los victimarios, la relación sigue siendo muy baja. Por ejemplo, en 2019 tuvimos 85 víctimas registradas y solo tenemos información sobre 32 victimarios que eran pareja. Entonces, sí hace falta saber más sobre los victimarios, justo por esta disminución de la edad, justo porque son personas que sostienen una relación sentimental con sus víctimas y que tiene que ver con un montón de hechos culturales que están muy vinculados a la conceptualización del amor y a la idealización del amor, ¿sabes? Porque el amor también tiene una carga social muy fuerte en términos de lo que entendemos como el éxito y el fracaso amoroso, ¿no? O sea, pareciera que cuando una relación termina, hay un fracaso, por la razón que sea que termine esa relación. Y no necesariamente es así, es decir, hay que desmontar todos estos discursos, todas estas narrativas del amor romántico que sostienen que hay que mantener una relación a costa de todo, que las mujeres por su gran corazón y su gran amor van a cambiar la violencia o el alcoholismo o las actitudes de los hombres, o que los hombres simplemente porque estamos muy enamorados vamos a cambiar de actitud y vamos a ser diferentes. Eso no es cierto. Es decir, sí necesitamos trabajarlo con recursos profesionales, con recursos de acompañamiento terapéutico, con recursos educativos, con más información. Es decir, hay que tender todo un andamiaje que permita ir desnormalizando que la violencia es común y que se resuelve en la intimidad del hogar y que no es un asunto público. Es un asunto público y cada vez más, me parece a mí, las compañeras feministas están poniendo ese tema en la escena pública, ¿no? O sea, no es algo que ocurre en la cama, es algo que ocurre en la casa, es algo que ocurre en la oficina, es algo que ocurre donde nadie lo ve, pero no por ello tiene que quedarse en el ámbito de lo privado. Y
y a mí me parece que ahí esta información sobre los victimarios enriquece mucho saber que lo hacen en el nombre del amor, saber que son personas con perfiles estables, ¿no? Que tienen un trabajo estable, que conviven con otras personas de manera no violenta. Eso es importante porque hay señales que solo ocurren en la intimidad, ¿no? Y que hay que saber leer desde antes, o sea, y son cosas de las que se tienen que hablar en los medios, de las que se tienen que hablar en la escuela, de las que se tienen que hablar en la vida pública y cotidiana, ¿no? Porque si no es muy, muy complicado. Y el trabajo de los hombres, me parece, ya para terminar esta parte, es dejar de guardar silencio también. Es decir, también vamos tolerando una serie de actitudes violentas de nuestros pares y solo nos hacemos a un lado, ¿no? No cuestionamos, no confrontamos, no decimos, oye, compa, eso creo que no está bien, ¿no? O sea, que compartas esas fotos, que hables así de las compañeras, que hables así de las mujeres, que hagas ese tipo de chistes, no está padre, ¿no? Y discutirlo. Son temas de los que no hablamos los hombres cuando los hombres nos reunimos, cuando los hombres conversamos entre nosotros, ¿no? Y me parece que es tiempo de empezar a hacerlo también. Es decir, de ir también tomando una posición activa frente a este fenómeno social. Así es. Híjole, pues yo creo que hay bastantes cosas de lo que dijiste, Brahim y Samantha, muy importantes. Por ejemplo, esta falta de educación psicológica y emocional que es evidente, ¿no? Es evidente en muchas sociedades y la sociedad poblana no es la excepción, porque nos han enseñado a idealizar las cosas, ¿no? Y en esa intención de idealizar un trabajo, una realización profesional, una realización personal y una realización amorosa o afectiva, pues dejamos pasar muchas cosas en ese afán de idealizar, ¿no? De idealizar, por ejemplo, una relación amorosa, permitimos bastantes pues agresiones psicológicas, verbales, y si escalan más, pues ya se convierten en agresiones físicas, en agresiones hasta, por ejemplo, laborales, ¿no? Y en ese afán de idealizar las cosas. Y bueno, esta parte también que señalaba Brahim es también muy importante acerca de que los medios de comunicación, es cierto, normalmente exponemos y sobreexponemos a las víctimas y dejamos de lado o no hablamos de quién se supone que era o quién es el presunto agresor. Por ejemplo, recuerdo mucho el caso de la trabajadora de Fujikura, que fue a finales del año pasado, que apareció pues la trabajadora, el cuerpo de la trabajadora sin vida a un costado de un panteón. Y bueno, se habló mucho de quién era, cuál era la edad, y se investigó mucho sobre esto. Los medios investigaron mucho en dónde trabajaba, qué dijeron sus compañeras, qué edad tenía, cómo estaba el cadáver, si tenía huellas de violencia. Me acuerdo que tenía huellas de violencia, de violación sexual, pero no hablamos o no tratamos de indagar más datos sobre los perfiles, que es lo que decía Brahim. Es muy importante conocer este tipo de perfiles de los agresores, ¿no? ¿Cuál es la edad? Si tenía un trabajo normal y qué relación tenía con ella. No, nos quedamos mucho con la parte de la víctima, pero no buscamos como medios de comunicación quiénes eran estos perfiles, incluso limitándonos un poco por estas cuestiones penales de no poder revelar identidades y demás, pero como decía Brahim, no necesitamos exponer datos personales, sino características del victimario, ¿no? ¿Qué piensas, Samantha? Me parece muy importante que se mencione justo esto de la función de los medios de comunicación en la reproducción de la violencia y también en cómo se informa la violencia. Bueno, pues como
Ustedes saben, pues también el Consejo Ciudadano tiene este observatorio, que es el Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación, donde Brahim incluso es consejero ciudadano. Y entonces ahí nos parece muy importante esto, analizar justo no solo cómo se da cobertura desde los medios de comunicación a los feminicidios, porque sí siempre nuestra postura es no quedarnos solo en informar sobre el hecho, porque muchas veces el hecho en sí mismo, si ya no seguimos dándole seguimiento, puede darnos cosas erróneas. Por ejemplo, hubo casos donde en un hecho inicial se dijo que era hombre. Por ejemplo, me acuerdo de una chica que se llama Gaby, donde inicialmente se había dicho que era hombre y después se descubre que no, o sea, que simplemente, y que supuestamente era un hombre colgado en un árbol y que después no, se ubica que no era un hombre, era una mujer y que no había sido un suicidio, ¿no? Sino que había sido un feminicidio. Entonces, cuando vamos dando seguimiento, sí podemos dar cuenta de muchas otras cosas, ¿no? Que están detrás del feminicidio, que pueden ser, sí, los perfiles del feminicida, pero tal vez las relaciones de violencia que ya había desde antes, ¿no? Si el tipo ya la acosaba desde, pues no sé, desde la vía pública, o la acosaba en su escuela, o la acosaba en el espacio de trabajo, si eran pareja y la amenazaba, o sea, se puede saber muchas cosas. Entonces, a través del seguimiento del caso, podemos dar cuenta de muchas cosas, incluso de si hay fallas, ¿no? Creo que tú, Pati, como reportera, sabes bien que cuando una da seguimiento a los casos de feminicidio, pues las familias te dicen, oye, pues mira, faltó esta prueba, nunca entrevistaron, o ya perdieron este documento, y así. Entonces, podemos dar cuenta, pues, de las fallas en el sistema y desde luego evidenciar el trabajo que se hace desde pues el Poder Judicial, desde la Fiscalía, ¿no? Y también me parece muy importante cómo los medios de comunicación relacionados con esto que hablamos del amor romántico nos ayudan y nos bombardean de mensajes idealizantes, sobre todo en esta fecha, 14 de febrero. Podemos ver cientos de comerciales, cientos de anuncios sobre la pareja, sobre todo, y en realidad yo pienso que cualquier persona puede tener una realización personal sin pareja, porque su realización personal puede ser tan diversa como personas, ¿no? Alguna a lo mejor puede decir, no, pues mi realización personal es, no sé, irme de viaje, ¿no? Y entonces hace el viaje de sus sueños y es una realización para su persona, ¿no? O puede decir, mi realización personal pues es hacer yoga todos los días, ¿no? Y estar en contacto con mi ser espiritual. Y esa es una realización perfectamente válida. Pero si nos damos cuenta, desde los medios de comunicación nos bombardean, sobre todo a las mujeres, eso sí hay que decirlo con mucha claridad, de que la realización personal es la pareja y la familia, ¿no? Ser esposas y ser madres, ¿no? Y entonces vemos todos estos comerciales o todas estas narrativas también en películas, en las novelas, donde la mujer, uy, no, el día más feliz de su vida es el día de su boda, o el día más feliz de su vida es cuando nace su hijo o hija, o adopta a una hija o hijo, y entonces ese es el día más feliz de su vida, ¿no? Y entonces nos van predisponiendo a todos estos mensajes, donde entonces nosotras parece ser que estaríamos ávidas de esto, y muchas veces también ocurre en estas como relaciones discursivas de los medios de comunicación, que nosotras como mujeres tenemos que perdonar todo en nombre del amor, ¿no? Y eso es una falacia y eso es algo que debería ser, pues, analizado de una manera crítica, porque yo no puedo perdonar que alguien me violente por amor, ¿no? Porque desde el inicio el amor implica respeto mutuo, significa compromiso mutuo y no que una persona dé más que la otra, ¿no? Y desde luego el respeto no es solamente como de te doy tu lugar porque eres mi esposa o porque eres mi novia y te llevo, no, el respeto implica respeto a su integridad física, emocional, a su economía, porque muchos hombres ejercen violencia económica. Entonces, todo esto implica una relación que se llama de reciprocidad, ¿no?
Y entonces creo que eso es también algo que debemos analizar desde los medios de comunicación y que desde el Obigem pues tratamos de hacer, de analizar críticamente estos discursos y estos mensajes, porque sí resulta que los medios de comunicación educan muchísimo, y los medios de comunicación incluyen también las redes sociales, los youtubers, como ya lo mencionaba Brahim, por ejemplo en el caso de Nat Campos, educan, ¿no? Educan a la población joven, educaron a la gente de nuestra edad y educaron también a la gente más grande que nosotros. Entonces sí es bien importante cambiar la lógica de los medios de comunicación, de dejar de romantizar esto, porque muchas veces también regresando al tema de feminicidios, utilizan crimen pasional, ¿no? Como si una pasión desbordada te llevara a querer terminar con la vida de una persona, y no, o sea, una pasión desbordada puede ser cuando yo voy a un concierto y no tendría por qué surgir de ahí un sentido de agresión. Una pasión desbordada es, por ejemplo, cuando alguien nada en el mar porque le fascina el mar y no tiene que estar vinculada con una agresión, ¿no? Entonces creo que si analizamos estos discursos y estas lógicas y los medios de comunicación realizan una reflexión, podemos ayudar bastante porque estamos educando, no tenemos que perder ese punto de vista. Entonces yo dejaría este mensaje con una invitación y un agradecimiento a la Jornada de Oriente por realizar estas reflexiones y una invitación a los medios a que reflexionemos sobre esto. Ya para concluir, quisiera preguntarles mucho. Se ha hablado por parte de los organismos ciudadanos como en los que ustedes participan, de cuál es el papel que deben tener las autoridades, de cuál es el papel de la fiscalía, de quienes imparten justicia. Pero yo quisiera preguntarles en esta noche, ¿cuál es el exhorto o digamos la recomendación o ¿qué debería hacer la gente común, ¿no? La gente que los está viendo a ustedes y que no está en los ámbitos de impartición de justicias ni de gobierno, sino que somos gente comunes que viven una vida común, que van a la escuela, que trabajan, que tienen una relación afectiva? ¿Cuál es esa experiencia que ustedes tienen desde observatorios? ¿Cuál sería esa recomendación o ese consejo para la gente común? Por favor. Ay, para la gente común. Yo creo que uno es, o lo que yo recomendaría es primero pensar en su entorno. O sea, pensar si yo vivo en un entorno libre de violencia o qué tipo de violencias estoy observando, estoy viviendo, se desarrollan cotidianamente ahí, ¿no? Y pensar qué puedo hacer yo desde mi cotidianidad también para primero hacerla visible y saber si puedo colaborar en disminuirla de algún modo, ¿no? Y no me refiero como a esta violencia que puede ser como muy escandalosa o demasiado evidente, ¿no? O sea, como la violencia física o estas agresiones de gritos y de aventarse cosas que de repente podemos oír en casa del vecino, etcétera, sino la manera en que se vinculan mi madre y mi padre, por ejemplo, en la que yo me estoy vinculando con mis hermanos, con mis familiares, en la que le respondo a la gente, los chistes que hacen mis amigos, ese tipo de normalización cotidiana. Me parece que es importante empezar a cuestionarla cuando la veamos e ir descubriendo cómo entre más información vamos teniendo sobre este tipo de actitudes, que ese sería el otro consejo: informarse, leer, buscar contenidos que me puedan ofrecer perspectivas distintas. Yo pensaría que lo que va a empezar a ocurrir es que nos vamos a empezar a sentir incómodas con ese entorno. Y esa incomodidad me parece que puede ser muy poderosa para transformar realidades pequeñitas, ¿no? Y claro, pues siempre que veamos una actitud violenta,
en la calle, en la vida cotidiana, en el transporte público, ponernos del lado de las víctimas y alzar la voz junto con ellas. Es decir, no tener miedo a que yo también pueda sufrir una agresión o que yo también pueda hacer como meterme en un problema, ¿no? Es decir, el problema es ese, el problema es la indolencia por la que estamos pasando. Entonces, también ayudar a resarcir el tejido comunitario en torno a lo que vemos en nuestra vida cotidiana es muy importante. Yo creo que también es muy importante, como justo hablando de este contexto de que el fenómeno del feminicidio nos afecta a todas las personas, como ya lo dije, desde el núcleo familiar hasta todas las mujeres. Creo que tenemos que tener conciencia desde las personas, desde la postura en la que estamos, que me va a afectar el feminicidio, ¿no? Que ya tiene una afectación en mí, y entonces yo preguntarme qué puedo hacer, ¿no? Desde, por ejemplo, si yo, por ejemplo, soy una mujer que está en una parada de un camión y veo que hay otra mujer ahí, pues quizás preguntarme, oye, pues no sé, ¿en qué camión te vas? ¿Nos acompañamos? ¿O tomamos un transporte privado juntas para ir más seguras? O sea, y también si soy hombre, entonces yo veo que hay un vato que está siguiendo a una chica, le puedo decir al vato, oye, ¿no? Oye, amigo, Juanito Pérez, sí, te conozco, no sé qué. No, yo no soy Juanito. No, claro que sí. Lo detengo, lo entretengo, o sea, no me tengo que exponer y todo, pero estoy tomando acción para evitar la violencia, ¿no? Y desde luego, como dice Brahim, reflexionar en nuestras propias violencias, ¿no? O sea, tanto las que vivimos como las que ejercemos, ¿no? A lo mejor de repente yo como mujer, lo primero que hago es cuando me entero que otra amiga o una compañera tuvo una relación extramarital y lo primero que pienso es, es una fácil, no sé qué, eso también es violencia. Yo no sé cuáles son las condiciones de su relación o quién soy yo para juzgar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que es importante justo esto, no pensar que la violencia es normal, ¿no? Uno, la violencia no es normal, no es algo que sea usual o que todas las personas debamos hacer. Y entonces, bajo esa lógica, decir, a ver, yo cuando he sido violenta, ¿no? Cuando he sido violentada, y todas las personas podemos reflexionarlo, ¿no? Hombres también han sido violentados y desde luego ejercen violencias, ¿no? Y desde ahí justo creo que también me parece muy importante, cuando hablamos de ello, se abre esa puerta, ¿no? A las mujeres muchas veces y también a los hombres nos hacen que sintamos vergüenza por haber sido violentados o violentadas, ¿no? ¿Por qué? Porque no es la actitud, por ejemplo, que se espera de los machos tienen que ser violentadores, ¿no? Entonces, a empezar a hablar de las violencias que vivimos, creo que también puede abrir una puerta a una reflexión colectiva y desde luego soluciones colectivas, ¿no? Si entre mujeres hablamos de las violencias que vivimos y de las violencias que podemos ejercer contra nosotras mismas o contra otros seres como hijos e hijas o amistades o familia, podemos buscar una solución común. Entonces, justo hablar de ello también creo que es importante y no hablar de ello como con sorna o burla o enaltecer, sí, yo le toqué la nacha a tal persona y no me hizo nada, sino decir, ¿por qué lo hice, no? Y a lo mejor puede haber otro hombre que diga, no, pues es que, o sea, eso está mal, o sea, ¿por qué, no? O sea, ¿por qué lo haces? Y empezar a cuestionarnos, pero creo que es importante no verlo como normal y hablar de ello. Pues sí, sobre todo pensar que no, en la vida no necesitamos ser violentadas, no es a fuerza que tengamos que pasar por un proceso de violencia o de agresión. Y bueno, yo tengo la esperanza de que una vez que estos efectos de la pandemia pues pasen, la sociedad sea más solidaria, porque pues Puebla es un estado desafortunadamente caracterizado por una violencia muy exacerbada hacia las mujeres por este asunto de los feminicidios. Entonces, pues esperemos que esta situación pueda generar en la población un sentimiento de apoyo, ¿no? De que si vemos una protesta de feminicidios, pues podamos respaldarla, o si vemos a alguna vecina
violentada, o algún vecino como Samantha y Ibrahim señalaban, los hombres también son violentados, pues podamos respaldarlos y no sentirnos ajenos, ¿no? Y revisar qué estamos haciendo en nuestra propia vida y en nuestro entorno. Pues muchas gracias a Samantha Páez y a Ibrahim Zamora por su participación en esta entrevista, en este tema de los feminicidios en este 14 de febrero. Muchas gracias por su ayuda, su tiempo y su atención con la Jornada de Oriente. Gracias a ti, Pati, por la invitación. Gracias a ustedes. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Gracias.